Muchas gracias, Cristi. Buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hicieron para participar aquí con ustedes en este congreso que hasta este momento ha sido un éxito. Los felicito a todos los que han organizado este congreso. A mí me han pedido que platique con ustedes en relación a las guías para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias. Voy a tratar de resumir en los próximos minutos lo más importante de las guías más comunes que utilizamos para esto y que sea de utilidad para ustedes, como dice el título, día a día en la consulta, a ver para qué nos sirven estas guías. No tengo ningún conflicto de interés en esta plática. Primero que nada, ¿quién debemos de solicitar un perfil de lípidos y valorar su riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica? ¿Y cuándo hay que solicitar esto? Según la Asociación de Endocrinología Clínica en Estados Unidos, hay que buscar a todo aquel que sospechemos hipercolesterolemia familiar, principalmente heterocigótica, que es la más común, aquellos que tienen familiares directos con problema cardiovascular o muerte antes de los 55 en hombres, 65 en mujeres, o aquellos que se les descubrió un colesterol LDL muy alto en repetidas ocasiones, pues tenemos de qué buscar si, con los familiares que hayan tenido esto, si tiene el paciente algún trastorno o no. Los adultos con diabetes, definitivamente, cuando menos una vez al año tenemos que hacer un perfil de lípidos para ver cuál es su concentración y tomar medidas dependiendo de los resultados. A los adultos jóvenes, arriba de 20 y menos de 45 en el hombre y 20 y menos de 55 en la mujer, se deben evaluar la primera vez a los 20 años y dependiendo del resultado cada 3 a 5 años para saber el nivel de lípidos y también buscar un riesgo global de enfermedad cardiovascular con los demás factores que se puedan presentar. En adultos de edad media, de 45 a 65 o de 55 a 65 en las mujeres, también en ausencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, se debe buscar como quiera el trastorno de lípidos cuando menos una vez al año. Y la frecuencia para poder seguir haciendo la determinación dependerá de los resultados de la primera vez. En aquellos adultos mayores de 65 años, se debe de investigar dislipidemia, ya tengan o no factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Arriba de 65 años ya la determinación es igual en hombres o en mujeres, se comportan más o menos parecido y se debe de hacer el mismo screening para ambos sexos. En niños y adolescentes, que a veces se nos pasa también, si el niño tiene antecedentes de familiares directos con enfermedad cardiovascular, con elevación de colesterol, desde ese momento que nos damos cuenta que los antecedentes están presentes, se debe hacer un perfil de lípidos y dependiendo del resultado repetirse entre 9 a 11 años o ya cuando lleguen a la edad adulta. Los adolescentes, si no tenemos antes algún perfil de lipo, a partir de los 16 años, sobre todo si tienen antecedentes importantes en la familia de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de diabetes o de otras entidades de la resistencia a la insulina, también debemos hacer un perfil de lípidos y continuarlo dependiendo de los resultados. ¿Qué debe de contener este perfil de lípidos que vamos a solicitar? Bueno, pues todos ustedes lo saben. Puede ser el perfil de lípidos en ayuno o puede que no sea en ayuno. Si es en ayuno, se va a buscar el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol de LDL y el colesterol de HDL. En relación al colesterol de LDL, este puede ser reportado por cálculo según la fórmula de Friedewald o puede ser realizado en forma directa. Algunos laboratorios lo determinan en forma directa, otros nos lo reportan por cálculo, pero debemos de tomar conciencia que si el reporte ha sido por cálculo, los triglicéridos deben estar abajo de 200 miligramos por decilitro. Arriba de 200 y menos de 400, el valor que nos dan ya viene teniendo problemas en su interpretación y definitivamente con unos triglicéridos arriba de 400, la fórmula de Friedewald para determinar colesterol de LDL no nos va a dar el resultado que uno anda buscando. En relación al colesterol de HDL, este se debe de medir en forma directa, la mayor parte de los laboratorios lo hacen y esto desafortunadamente en nuestra población generalmente tenemos un valor bajo, pero bueno, eso nos sirve también para determinar el riesgo de cada individuo en particular. El colesterol no HDL, que anteriormente no tomábamos en cuenta, es muy importante, sobre todo cuando los pacientes reportan triglicéridos elevados. Arriba de 200 es preferible determinar y tomar en cuenta el colesterol no HDL que el colesterol de LDL debido a lo que ya comentamos
de que cuando los triglicéridos están elevados no se puede tomar en cuenta la fórmula de Friedewald. También el colesterol no HDL debemos recordar que es un parámetro más importante para tomarlo en cuenta cuando el paciente tiene cualquier entidad relacionada al síndrome de resistencia a la insulina, sea diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera. Los triglicéridos generalmente los pedimos que sean una determinación en ayuno. También nos sirve cuando tomamos triglicéridos, aun cuando no sea en ayuno, pero de preferencia lo tomamos en ayuno. Y generalmente con 10-12 horas de ayuno es suficiente. Un valor normal es menos de 150 miligramos por decilitro. Ya cuando el valor está arriba de 150, tenemos que tomar en consideración cuál es la cantidad para ver si ese triglicéridos también se debe de tomar en cuenta o no. Las apolipoproteínas no las medimos en la mayor parte de los laboratorios. Las apoproteínas en algunos laboratorios sí las miden, la ApoB y la APO1. Con esas dos determinaciones podemos hacer una relación entre ellas para tomar un cálculo que nos ayude a ver el riesgo que tiene ese paciente dependiendo de estas determinaciones. La apoproteína B, como ustedes lo saben, nos determina cuál es la concentración de partículas que llevan colesterol a todas las células del organismo. Entonces sí nos sirve saber la cantidad de estas partículas. No es lo mismo tener un colesterol de LDL elevado con una cantidad relativamente normal de partículas a tener un colesterol elevado con una cantidad también aumentada de partículas de ApoB. Eso le confiere al individuo un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay otras determinaciones que pueden ser de utilidad, que no las hacemos de rutina para poder obtener un riesgo, pero que cuando las llegamos a hacer, si esas determinaciones están alteradas, se incrementa el riesgo de aquel paciente que tiene otros factores importantes. Uno de ellos es el score coronario de calcio, que lo podemos hacer y que nos da, cuando está alto, es predictivo de que hay una enfermedad ya importante en las arterias y esto le conlleva un riesgo mayor al paciente, aparte de los factores que ya hemos comentado. La proteína C reactiva ultrasensible también nos puede servir para determinar si este paciente tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Las otras determinaciones que ustedes ven en la pantalla no las hacemos frecuentemente. La lipoproteína asociada a fosfolipasa A, generalmente no lo hacemos, pero también nos puede servir, al igual que la homocisteína, como un marcador de inflamación, el ácido úrico, el inhibidor del activador del plasminógeno. Todos esos marcadores de inflamación nos pueden servir en un momento dado para conferir al paciente un poco mayor riesgo del que hemos determinado con los factores de riesgo comunes que normalmente determinamos. Y la intervención en relación a ver cómo está la íntima media de la carótida, el engrosamiento de esta, también nos habla de un proceso de aterosclerosis que ya se está presentando y que puede ser en un momento dado determinante en colocar a ese paciente en un riesgo mayor que el que aparentemente tiene según las determinaciones de los otros factores de riesgo. ¿Cómo calculamos el riesgo de un evento vascular en 10 años? Porque definitivamente cuando hacemos un perfil de lípido y buscamos los factores de riesgo, pues es para saber si ese paciente tiene un riesgo importante relativamente pronto en su vida de tener un evento cardiovascular o de fallecer de un evento cardiovascular en los siguientes 10 años. Hay muchas calculadoras de riesgo y creo que cada quien utilizaría la que mejor se le acomoda. En estas guías que nosotros presentamos, esta es la guía de la Asociación Europea de Cardiología y de la Asociación Europea de Aterosclerosis, se llama la guía SCORE, pero esta guía está determinada casi exclusivamente para los países europeos. Esta guía no se ha podido validar en otras regiones del mundo. Toman en cuenta el género, toman en cuenta si es fumador o no, por supuesto la edad, la presión sistólica y el colesterol total. Y dependiendo de todas esas características y del puntaje que tienen, vean ustedes ahí cómo puede ser de un riesgo relativamente bajo, menos de 3%, un riesgo intermedio 3 a 4 o de 5 a 9 y un riesgo alto arriba de 10%. Y quisiera que ustedes recordaran esas cifras de riesgo bajo menos de 3%, riesgo alto más de 10%, porque en otras calculadoras de riesgo esta estimación es un poquito diferente. ¿Cuál es la que podemos utilizar en la población mexicana? Bueno, la que está más o menos validada para utilizarla en nuestra población es el Globo Risk. Este es un artículo publicado hace algunos años en donde ponen este calculador de riesgo
en 182 países diferentes y se ha en teoría validado para esos países. Y en México está validado, se toma en cuenta otra vez el género. Aquí también se toma en cuenta si el paciente es diabético o no, si fuma o no fuma, por supuesto la edad, la presión sistólica y el colesterol total. Y si ven ustedes por aquí, aquí hay más diferencia en relación al riesgo que se calcula a 10 años. Vean ustedes cómo el color rojo más oscuro es un riesgo mayor al 50% en los siguientes 10 años. O sea que es un riesgo que es un volado, no le puede dar y es un riesgo bastante alto. En cambio, en el calculador de riesgo del SCORE, que es el de la Sociedad Europea de Cardiología, pues únicamente llegaba a más de 10% como riesgo muy alto para estos pacientes. Entonces yo creo que esto lo podemos utilizar, es bueno tenerlo en el consultorio para poder conferir el riesgo a cada uno de los pacientes que estamos viendo dependiendo de todas estas características. Ya viendo en qué riesgo está, ¿cómo vamos a ver a nuestro paciente? ¿Cómo lo vamos a encontrar a nuestro paciente? Bueno, la Asociación Europea nos da varias categorías de riesgo y la más alta para ellos es la categoría de riesgo muy alto, así lo determinan. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica demostrada, o ya tiene el paciente, ya tuvo un infarto, una angina inestable, o ya tuvo revascularización coronaria. Entonces, estos pacientes están en muy alto riesgo según la Sociedad Europea de Cardiología, o son pacientes con diabetes que tienen otros factores de riesgo mayores, otros tres, como hipertensión, trastorno de lípidos, etcétera, una duración de más de 20 años, o tienen enfermedad ya renal. Entonces, o que el score de riesgo para ellos es mayor del 10%, entonces lo consideran de muy alto riesgo. Tienen otras categorías como son las de alto riesgo, en donde vemos que el paciente tiene algunos factores de riesgo, todavía no tiene enfermedad cardiovascular demostrada, o son pacientes con hipercolesterolemia familiar sin ningún otro factor de riesgo, pacientes con diabetes que no han demostrado daño en órgano blanco, que tienen menos de 20 años de duración, o como lo pueden ver ustedes ahí, enfermedad renal, en etapa clínica 3, o un score calculado con su calculadora de riesgo de entre 5 y el 10%. Eso los clasifican como de alto riesgo. Y luego de riesgo moderado, aquellos pacientes que tienen una duración de la diabetes de tipo 1 menos de 35 años, tipo 2 menos de 50, con menos de 10 años de evolución, y que tienen un cálculo en el calculador score de entre 1 y 5% a 10 años. Y el de bajo riesgo es aquel que tiene un factor de riesgo que su riesgo calculado es menos de 1%. Eso es lo que nos manda la Asociación Europea de Cardiología. En cambio, la Asociación de Endocrinología Clínica en Estados Unidos, que fue publicado en el 2017, tiene una división del riesgo un poquito diferente. Como lo ven ustedes aquí, ellos introducen, aparte de los 4 que ya hemos visto, introducen el riesgo extremo. Pero si ponen bien atención a lo que viene siendo las características del riesgo extremo, se compara al muy alto riesgo de la Asociación Europea de Cardiología. Entonces, como que tienen un nivel un poquito más alto en relación a considerar estos pacientes de riesgo extremo cuando tienen ya enfermedad cardiovascular demostrada, pero no se ha podido controlar, siguen con eventos, el LDL está arriba de 70, entonces esto lo consideran de riesgo extremo. ¿Y para qué nos sirve considerar a nuestro paciente en uno de estos categorías de riesgo? Porque el objetivo de tratamiento es diferente, como ustedes lo pueden ver aquí y lo vamos a ver más adelante. El objetivo de LDL cambia dependiendo de la categoría de riesgo en que cada uno de estos pacientes está. Entonces, esto es un poquito diferente entre la europea y la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. No tengo aquí, la voy a presentar un poco más tarde, la guía también que manda la Asociación de Endocrinología, la Asociación Americana de Corazón en Estados Unidos, que también tiene sus pocas diferencias con la europea, pero considero yo que las guías clínicas de la Asociación Europea son más completas, el documento es muy amplio, pero son un poco más precisas las guías de la Asociación de Endocrinología Clínica y la Asociación Americana de Cardiología está entre una de esas dos. Más tarde lo vamos a ver.
Debemos de tomar en cuenta, como comentábamos hace un momento, que hay otros factores de riesgo que pueden modificar este riesgo y esto lo tenemos que tomar en cuenta si el paciente tiene una buena actividad física, si el paciente está en deprivación social, que a pesar de que muchas veces no lo tomamos en cuenta, es un factor muy importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, si el paciente está en continuo estrés, si hay historia familiar de enfermedad prematura menor en hombres de 55 y en mujeres de 60, aquí dicen 60, otros dicen 65, si tiene trastornos psiquiátricos mayores, si tiene un desorden del proceso de inmune y el proceso inmediato de inflamación, si tiene fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, el síndrome de obstructiva del sueño y la enfermedad alcohólica, la enfermedad de esteatosis no alcohólica hepática. Entonces, todo esto cuando se presenta, nos hace que el riesgo que hemos calculado con los factores normales sea mayor al que realmente ese cálculo nos da. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Si vamos a ver algo de tratamiento para prevenir la enfermedad cardiovascular, pues tenemos que tener algunas metas, algunos objetivos para eso. Definitivamente el factor de riesgo del tabaquismo debemos de interrumpirlo, debemos de suspenderlo cuantas veces sea necesario, decirle al paciente que es un factor de riesgo independiente muy alto. Debemos de recomendar una dieta saludable, ahí pueden ver ustedes las características de esa dieta, una actividad física de entre 3.5 y 7 horas, pero de una actividad física relativamente vigorosa, no lo que normalmente decimos que puede salir a caminar y mantener unos 30 minutos de caminata y eso nos da un beneficio importante en relación a disminuir el factor de riesgo cardiovascular. Este ejercicio debe ser un poquito más adecuado. Mantener un peso entre 20 y 25 de índice de masa corporal y una presión arterial de menos de 140/90. Esta es la gráfica que nos manda la Asociación Europea de Cardiología y vean ustedes cómo dependiendo de la categorización de riesgo que tiene el paciente, es el objetivo a llevar el cuanto al colesterol de LDL. Si es de muy alto riesgo, que esto vendría siendo el equivalente al riesgo extremo de la Asociación de Endocrinología Clínica, el LDL debe estar en menos de 55. Si es de alto riesgo, que viene siendo el muy alto riesgo de la otra sociedad, menos de 70. Si es un riesgo moderado, menos de 100. Y si es un riesgo bajo, debe estar en menos de 116. Y acá vienen todas las características que ya hemos comentado anteriormente. En cambio, para la Asociación de Endocrinología Clínica en Estados Unidos, pues ya se los comentaba, el riesgo extremo es menos de 55, el LDL, el riesgo muy alto, menos de 70, y el riesgo moderado o alto, menos de 100, y el bajo riesgo, menos de 130. ¿Cómo vamos a ver los demás parámetros de lípidos? Bueno, el colesterol no HDL, debe ser 30 miligramos arriba del LDL, entonces estos nomás lo suman ustedes 30 miligramos y ese sería el objetivo para el colesterol no HDL. Tratar de mantener siempre los triglicéridos abajo de 190 y cuando estamos determinando la apoproteína B, tratar de que ésta esté abajo de 90 en individuos de alto riesgo, abajo de 80 en individuos de muy alto riesgo o abajo de 70 en individuos de riesgo extremo. Esto también es importante tomarlo en cuenta. Ojalá pudiéramos hacer que la mayor parte de los laboratorios pudiera determinar apoproteína B. Es un parámetro que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que es sumamente importante para determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ya teniendo el perfil de lípidos, debemos de clasificar al paciente su trastorno de lípidos. Es una dislipidemia primaria, que hay varias, no nos podemos meter en detalles de cada una de ellas, o si es una dislipidemia secundaria, ver cuál es el trastorno de base que le puede estar dando este cambio en los lípidos, controlar el trastorno de base. Si la hiperlipidemia o la dislipidemia mejora con el control de la enfermedad de base, podemos asegurar que es secundaria. Si no mejora, entonces tenemos que investigar si es una dislipidemia primaria o no. ¿Cuál es cómo debemos de llevar el tratamiento de la dislipidemia? Pues es lo que hemos estado diciendo. Primero hay que ver qué categoría de riesgo cardiovascular tiene. Con esto saber cuál es el objetivo del colesterol del LDL para su tratamiento y llevar a cabo pues, todos los cambios en el estilo de vida y utilizar los agentes que son necesarios para control de ese colesterol. Y aquí vemos las recomendaciones que nos manda la Asociación de Endocrinología Clínica que tenemos disponible para el tratamiento de las dislipidemias, como ustedes lo pueden ver ahí. En todas las enfermedades crónicas se empieza con cambios en el estilo de vida, actividad física, terapia de nutrición, el cesar el consumo del tabaco,
Y si con esto el paciente no mejora, pues tenemos terapia farmacológica. Ahí ustedes pueden ver todos los agentes que podemos utilizar en el tratamiento de los trastornos de lípidos. No los vamos a ver todos, vamos a ver rápidamente algunos de ellos, pero todos estos se utilizarían en teoría después de haber tenido al paciente con los cambios en el estilo de vida. Ahora, esto es a criterio de cada uno de nosotros, porque si nosotros vemos a un paciente de primera ocasión en que determinamos que muy probablemente tenga una hipercolesterolemia familiar heterocigótica, pues sabemos que la actividad física y los cambios en la nutrición no le van a dar el control completo del colesterol de LDL. Entonces no tenemos por qué esperar 3 meses o 6 meses para ver el resultado de estos cambios. Debemos de iniciar de inmediato con el tratamiento farmacológico que creamos necesario para ese paciente en particular. Y eso es una decisión que ustedes deben de tomar dependiendo de las características de cada uno de los pacientes, porque muchas veces somos muy apegados a seguir la guía y si la guía dice que hay que esperar 3 a 6 meses de los cambios en el estilo de vida, pues desafortunadamente no vamos a obtener el cambio que deseamos y vamos a perder esos 3 a 6 meses de un control adecuado de los lípidos. Estas son las recomendaciones de actividad física, de nutrición y del consumo de tabaco. Ya las hemos comentado, ustedes las saben perfectamente bien, no nos vamos a detener por cuestiones de tiempo en ellas. Pero sí me quiero detener en ver qué impacto tienen esos cambios en el estilo de vida sobre los diferentes lípidos que hemos determinado. Por ejemplo, en relación al colesterol de LDL, el quitar de la dieta las grasas trans nos da un efecto moderado. El reducir las grasas saturadas de la dieta nos da un efecto moderado. El incrementar la fibra también. El uso de algunos alimentos enriquecidos con fitoesteroles también nos dan un efecto moderado en relación a la reducción del colesterol de LDL. ¿Qué otros cambios hemos hecho? Bueno, al reducir el peso nos da un efecto moderado, pero fíjense ustedes cómo anteriormente nos decían que teníamos que bajar la ingesta de colesterol en forma importante y cuando reducimos ese colesterol de la dieta, el efecto sobre el colesterol del LDL es relativamente bajo, es leve, no es tan importante como antes lo considerábamos. Igual, en relación a colesterol del LDL, el incremento en la actividad física nos da un efecto leve en relación a la disminución de ese colesterol del LDL. ¿Qué efecto nos dan estos cambios en el estilo de vida sobre las lipoproteínas ricas en triglicéridos? El reducir el peso nos da un efecto leve, pero vean ustedes cómo el disminuir el consumo de alcohol nos da un efecto bastante importante en relación a los triglicéridos. La actividad física nos da un efecto moderado en relación a ellos. Disminuir la cantidad total de carbohidratos también nos da un efecto moderado. A utilizar los alimentos o suplementos de ácidos omega 3 nos da un efecto moderado. Asimismo, disminuir los carbohidratos mono y disacáridos nos da un efecto moderado. Entonces, vean ustedes cómo eso lo tenemos que tomar en cuenta para saber si realmente debemos esperar los cambios que uno desea con los puros, los cambios en el perfil de lípido con los puros cambios en el estilo de vida. Aquí sobre el HDL, ¿qué efecto tenemos de los cambios en el estilo de vida? Cuando quitamos las grasas trans, un efecto moderado, pero cuando incrementamos la actividad física, aquí sí tenemos un efecto importante en el aumento del HDL colesterol. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Reducir el peso es un efecto moderado, reducir los carbohidratos de la dieta y complementarlos con grasas no saturadas, un efecto moderado, etcétera, etcétera. Entonces, quitar el tabaquismo realmente no tiene un efecto importante sobre el HDL, es leve, pero definitivamente es otro factor de riesgo que tenemos que quitar. ¿Qué medicamentos hipolipemiantes tenemos disponibles para el tratamiento de estos pacientes? Ustedes lo pueden ver ahí, todos estos medicamentos están disponibles en Estados Unidos. En México, algunos de ellos no los tenemos, ya no utilizamos niacina, no la tenemos. Sí podemos tener los secuestrantes de ácidos biliares, las combinaciones, por supuesto, y los otros medicamentos que están aquí, y los inhibidores de la proteína microsomal de transferencia y los oligonucleóticos antisens de la lipoproteína B, tampoco los tenemos en México, al menos hasta lo que yo sé. Sí podemos utilizar los ácidos omega 3, no tenemos el último que es el que ha demostrado mayor efecto, lo podemos conseguir en Estados Unidos, pero en México aparentemente ahorita no lo tenemos. Vamos a ver algunas características específicas de grupos
de edades, en niños y adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en niños y adolescentes? Un LDL colesterol aceptable es menos de 100, algunas compañías, algunas instituciones dicen menos de 110, pero menos de 100 es lo que se considera aceptable, en el borde o en la línea de límite de 100 a 129 y definitivamente arriba de 130 ese colesterol está elevado. Como dice aquí, hay fuerte evidencia de que la aterosclerosis inicia muy temprano en la vida, entonces tenemos que estar al pendiente de que los lípidos en los niños y en los adolescentes estén en un nivel adecuado, porque desde ese momento se puede empezar a formar el proceso de la aterosclerosis. Algunas instituciones que nos dan guías de lípidos en pediatría recomiendan un objetivo de LDL aceptable de 110. Esas son las asociaciones pediátricas en relación a endocrinología clínica, nos dicen abajo de 100. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en los niños? Bueno, si consideramos que la relación de endocrinología clínica es aceptable abajo de 100, pues hay que tratar de buscar que ese colesterol de LDL esté abajo de 100 o de 110 si le hacemos caso a las recomendaciones de las asociaciones de pediatría. El tratamiento para ello definitivamente que es con los cambios en el estilo de vida, pero se pueden utilizar arriba de 10 años los medicamentos para lograr que el colesterol de LDL esté lo más cerca de lo aceptable posible y así de esa manera disminuir el riesgo de que estos pacientes vayan a tener un proceso de aterosclerosis acelerado en la etapa de los adultos tempranos. En relación a las mujeres, ¿qué consideraciones debemos de tener? Pues sabemos que esta es la causa número 1 de mortalidad en mujeres en Estados Unidos. Debemos saber también que los síntomas en la mujer son menos aparentes o son más leves que en comparación con los hombres. Y estas diferencias a veces nos llevan a retrasar el diagnóstico de los trastornos de lípidos en la mujer. Entonces hay que estar al pendiente, hay que calcular el riesgo también de las mujeres, tanto las mujeres pre como postmenopáusicas, y dar las opciones de tratamiento adecuadas dependiendo de las características de riesgo que tengan esas mujeres. Tomar en cuenta en las mujeres que el primer tratamiento, como en los hombres, cuando tienen altos riesgos, son las estatinas, ¿sí? Las estatinas están recomendadas en mujeres tanto como en hombres, sobre todo si ellas ya están después de la menopausia. Y lo único es que tomar en cuenta que las estatinas y muchos de los otros medicamentos hipolipemiantes no se pueden dar en mujeres que tengan riesgo de quedar embarazadas o que ya están embarazadas o que estén lactando. No podemos utilizar algunos de los medicamentos y tendremos que escoger aquellos que no les hacen ningún daño en esas condiciones. En pacientes con edad mayor de 65 años, también tenemos que tener algunas consideraciones. Sí se recomienda el tratamiento con estatinas en estos pacientes cuando tienen un riesgo que indica el tratamiento. Se puede recomendar tanto para prevención primaria como para prevención secundaria. En prevención primaria, si los individuos están en menos de 75 años, prevención primaria o secundaria cuando están arriba de 75 años. Y se recomienda utilizar las estatinas en dosis bajas e ir incrementando dependiendo del objetivo de tratamiento y lo que logramos con la disminución de colesterol recibiendo esas estatinas. En pacientes con diabetes, ¿qué cambios tenemos? La dislipidemia del paciente con diabetes, ustedes conocen cuál es, y principalmente son elevación de triglicéridos, disminución de colesterol de HDL y tenemos unas lipoproteínas LDL pequeñas y densas debido al alto contenido de triglicéridos. Entonces, para ellos el marcador más adecuado es el colesterol no HDL o la determinación de ApoB, que es la que nos tiene todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Vamos a ver que ya lo comentamos, cuáles son las cantidades de colesterol no HDL que se debe de tener dependiendo de la categoría de riesgo con que tengamos a los pacientes con diabetes tipo 2. La gran mayoría de los pacientes tipo 2 o son de alto riesgo, de muy alto riesgo, o de riesgo extremo, dependiendo de si se acompaña de enfermedad aterosclerótica demostrada. Entonces, en ellos tenemos que tener mucho cuidado y utilizar los medicamentos lo más pronto posible para evitar el desarrollo de esa enfermedad aterosclerótica. ¿Qué es lo que se recomienda? Una reducción cuando están en muy alto riesgo, una reducción del colesterol de LDL de cuando menos el 50% o alcanzar la cifra de menos de 55 miligramos por decilitro. En pacientes en alto riesgo también se recomienda cuando menos una reducción del 50% de su colesterol LDL de base o alcanzar menos de 70 miligramos si no hemos demostrado una enfermedad cardiovascular ya establecida.
Las estatinas también se recomiendan en pacientes tipo 1 cuando están en alto riesgo o muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Debemos intensificar la estatina hasta lograr el efecto. Si no se logra el efecto, podemos combinarla con ezetimibe y si aún así no logramos el efecto, entonces están los medicamentos más nuevos que desafortunadamente tienen un costo alto, pero que los podemos utilizar, los inhibidores de PCSK9, para poder lograr el objetivo de tratamiento para cada uno de estos pacientes en particular. Algunas guías de diabetes dicen que todo individuo diabético arriba de 40 años con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular debe recibir estatinas independientemente del valor que tengan de LDL. Ya será criterio de cada uno de ustedes si utilizan esa recomendación o nos vamos con las guías dependiendo de la cantidad de concentración de lípidos que tengan esos pacientes. Algunas otras consideraciones rápidas en pacientes con síndromes coronarios agudos: debemos instalar estatinas de manera lo más pronto posible en dosis alta, lo que se llaman las estatinas de alta intensidad, en donde la única diferencia es que son de estatinas con dosis lo más alto posible para lograr bajar los niveles de colesterol lo más pronto posible. Si estos pacientes con la estatina de alta intensidad no logra el valor adecuado, se puede utilizar la combinación con ezetimibe, y en último caso también se puede utilizar el adherir los inhibidores de PCSK9 si no se logra el valor de colesterol que uno desea por ya haber tenido un evento cardiovascular y muy probablemente este individuo esté en un riesgo muy alto de seguir teniendo problemas cardiovasculares. En aquellos pacientes que han tenido una enfermedad vascular cerebral, también se deben instalar las estatinas de alta intensidad para poder disminuir el riesgo de una repetición de ese tipo de eventos. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad vascular, es un poquito diferente. Ahí no hay indicación de estatinas o de terapia con fármacos, a menos de que los factores de riesgo que acompañen a esa insuficiencia cardíaca o a esa enfermedad valvular sean tan importantes que nos obligan a utilizar las estatinas. Pero si es nada más el puro paciente con insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular sin otros factores de riesgo, no están indicadas las estatinas. En relación a aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos que ver que el uso de estatinas está indicado en ellos. Generalmente se consideran pacientes de muy alto riesgo, sean estatinas solas o combinados con ezetimibe, son recomendados en estos pacientes cuando no están en diálisis, en etapas de 3 a 5, pero sin diálisis. El paciente que ya recibe estatinas, que ya recibe combinación con ezetimibe e inicia diálisis, pueden continuar con ese tratamiento para seguir manteniendo los lípidos lo más bajo posible. Pero si el paciente no recibe tratamiento y ya está en diálisis por su insuficiencia renal, no siempre es recomendado iniciar las estatinas ya en ese momento. ¿Okay? Cuando hay enfermedad carotidia arterial de la carótida ya demostrada, también debemos dar una estatina de alta intensidad con o sin combinación con ezetimibe o con inhibidores de PCSK9, porque esto nos habla de un proceso de aterosclerosis importante a nivel de su árbol vascular. ¿Cuál es la indicación de los medicamentos que tenemos para el tratamiento? Bueno, ustedes lo tienen en la tabla, ustedes saben qué se debe utilizar para hipercolesterolemia, qué se debe utilizar para hipertrigliceridemia, o para cuando tenemos ambos, qué podemos utilizar y qué combinaciones se pueden utilizar. No nos vamos a meter en el detalle de cada una de ellas. Estas son las estatinas que podemos utilizar. ¿Qué otros efectos favorables han demostrado las estatinas? Pues todos ustedes conocen los efectos pleiotrópicos que tenemos con las estatinas. Aquí en esta tabla pueden ver todos los efectos favorables en forma resumida, y lo más importante que obtenemos con las estatinas fuera del control de la LDL es la estabilización de la placa, que eso es muy importante porque esto es lo que ha realmente demostrado disminuir los eventos cardiovasculares en pacientes utilizando estatina, y por eso la recomendación de que en muchos de estos pacientes, independientemente del nivel de colesterol, se deben utilizar estatinas por sus efectos pleiotrópicos importantes. ¿Qué problemas podemos tener con las estatinas? Se ha hablado mucho de que los efectos indeseables de las estatinas son muy frecuentes. En realidad no son tan frecuentes. Ahí ven ustedes esa tabla. Los efectos indeseables musculares son los más frecuentes, 5%, pero generalmente son leves y generalmente no producen rhabdomiólisis como aparentemente. No quiere decir que no se pueda presentar. Por supuesto que sí puede ser un daño severo, producir rhabdomiólisis y a veces falla renal,
pero esto afortunadamente no es lo más frecuente. Entonces tenemos que vigilar al paciente si tiene algunos datos de afección muscular, determinar CPK y con ello determinar si el paciente debe o no continuar con la estatina. En relación al daño hepático, también es muy bajo, ya no existe la recomendación de hacer pruebas de función hepática al inicio y en el seguimiento, pero si tenemos alguna sospecha lo debemos hacer. Sabemos que en los últimos reportes se ha visto que estos productos pueden tener un poquito más de incremento en el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 o incrementar un poco la glucemia en pacientes con diabetes también. El beneficio que dan las estatinas es mucho mayor a este riesgo, pero lo debemos de tomar en cuenta para cuando estamos usando este tipo de medicamentos. Y el riesgo de proteinuria asociado a las estatinas, sobre todo a rosuvastatina, es una incidencia relativamente importante, 12%. También tenemos que estar al pendiente de que si estos pacientes la desarrollan, pues tenemos que suspender el medicamento. En relación al ezetimibe, pues es un inhibidor de la absorción de colesterol que todos ustedes conocen. En relación a los fibratos, ya sabemos que el efecto principal sobre los triglicéridos también pueden disminuir el LDL y pueden elevar un poco las HDL. Estos son todos los fibratos que tenemos disponibles. Ustedes los conocen. Ya hay muchas más marcas que las que están ahí puestas. Esta diapositiva es vieja, pero tenemos todos esos fibratos que podemos utilizar. Ya el clofibrato no lo utilizamos, pero todos los demás sí están disponibles en el mercado. Y luego tenemos los inhibidores de PCSK9. Los dos que están disponibles son el alirocumab y el ovolocumab, y vemos que tienen unas respuestas muy impresionantes. Este es un estudio en pacientes ya tomando dosis máxima de estatina, con o sin ezetimiba, no logran el control del LDL deseado, se ponen en el alirocumab y vean ustedes cómo le disminuye el colesterol del LDL a otro 50-60% a lo que ya tenían disminuido con el uso de estatina. Son medicamentos muy efectivos para bajar colesterol del LDL, lástima del costo. Aquí podemos ver también el efecto del evolocumab, como en este estudio Fourier disminuye el colesterol del LDL todavía un 50-60% más del valor que se tenía previamente con el uso de estatinas. ¿Han demostrado disminución de eventos cardiovasculares? Sí, lo han demostrado. Los dos que últimamente es el objetivo de darlos, disminuir el LDL para disminuir los eventos cardiovasculares, lo han demostrado en estudios de eventos cardiovasculares. Entonces son medicamentos que poco a poco se van a seguir introduciendo en el mercado, ya que son extremadamente efectivos para el control de LDL. ¿Cómo debemos hacer el monitoreo? No me voy a meter mucho en ello. El primer perfil después de iniciar estatinas debe ser en los siguientes 8 a 12 semanas máximo, y dependiendo de eso ajustar el tratamiento como debe ser. Si hay alguna sospecha de un efecto indeseable, pues habría que ver las enzimas hepáticas, habría que ver la CPK, y depende de esos resultados vemos si podemos seguir o no seguir con el tratamiento de la estatina. Pero sí que no se les olvide, tenemos que hacer un monitoreo, no podemos dejar al paciente ya nada más que tome la estatina y a ver cómo le va. Tenemos que saber si logra el objetivo que es para lo que se puso la estatina. Eso es bastante recomendable que lo sigamos haciendo. Ya por último, algunas novedades en relación a medicamentos que puede ser que después tengamos disponibles. Estos son inhibidores de la síntesis de RNA, que es en relación a la producción de la PCSK9. Tenemos estatinas que disminuyen colesterol, tenemos los anticuerpos monoclonales para PCSK9, pero estos dan un efecto un poquito mayor y más prolongado si utilizamos los inhibidores de la síntesis de PCSK9. Y aquí pueden ver ustedes con 2 inyecciones con diferencia de 90 días se logra el control del colesterol del LDL en forma importante y duradera, nada más con 2 inyecciones de este medicamento. Es un estudio que se hizo también con este tipo de medicamentos, y vean ustedes cómo el promedio de colesterol del LDL se baja y se mantiene en el curso de los meses, tiene un efecto bastante adecuado. Pues vamos a ver si en un futuro lo tenemos disponible para su uso. ¿Qué efectos indeseables tienen estos? El inclisiran, que es el que más se ha utilizado, pues son relativamente bajos los efectos indeseables, nasofaringitis, dolor de cabeza en un porcentaje relativamente un poco más alto, y algunos otros que tienen porcentajes más bajos en relación a este placebo. Entonces, ojalá que se pueda tener disponible, y es otra arma terapéutica que pudiéramos utilizar en un futuro.
Y aquí rápidamente les presento nada más dos gráficas de las guías de la Asociación Americana de Corazón y la Asociación de Cardiología en Estados Unidos, que es básicamente lo mismo, pero ellos ponen un poco más light, por así decirlo, las categorías de riesgo, dan sus recomendaciones muy parecidas a la europea y la de la Asociación de Endocrinología Clínica, tanto en prevención primaria, que es esta tabla, como en prevención secundaria, que es esta otra. No hay muchos cambios, los medicamentos que se recomiendan son exactamente los mismos y en las mismas categorías de riesgo. Entonces, por eso no hice una relación de todo lo que son las guías de la Asociación Americana de Corazón. Y por último, este artículo que es bastante recomendable, que salió hace una semana, en donde se pusieron a estudiar ellos las diferencias que había de las guías europeas con las guías americanas. Las guías europeas de la Asociación de Cardiólogos en Europa con la Asociación Americana de Corazón, y hacen una relación de cuáles son las diferencias entre ellos. Y aquí de manera resumida lo que les puedo decir, que son muy similares, pero las diferencias más importantes es en la categorización del riesgo, que en Estados Unidos el riesgo, la categorización de riesgo es un poco mayor que en lo que hacen en Europa, pero el tratamiento es casi el mismo. Lo único es tratar de que esa categorización sea lo más adecuado posible para el paciente, para así brindarle la mejor evidencia posible de disminución de esos factores de riesgo. En resumen, debemos identificar rápido y oportunamente a los pacientes de riesgo de enfermedad aterosclerosa. Debemos establecer el riesgo con ellos y determinar los objetivos de tratamiento. Iniciar el manejo terapéutico, tanto farmacológico como no farmacológico, lo antes posible. Vigilar la evolución y el cumplimiento de esos objetivos. Y esto es muy importante y es la base de toda esta práctica. Las guías se utilizan como guías, no sustituyen el criterio y la decisión del médico tratante que está bien informado. Muchas gracias por su atención.